En una farmacia en Valdivia detienen esta noche al presunto doble homicida de San José de la Mariquina. Mató a la madre y hermana de su expareja y dejó herida a ella y a su padre. Funeral narco a balazos y con pirotecnia en una población en Conchalí desata el temor de los vecinos. Carabineros reconoce que llegó después que terminaron los disparos. WhatsApp detectó una grave falla de seguridad y recomendó actualizar la aplicación para evitar el robo de los datos. Bienvenidos a Medianoche. Gran temor genera entre los vecinos los disparos y fuegos artificiales en medio de un nuevo velatorio narco realizado en Conchalí. Carabineros admitió que llegaron cuando los disparos ya habían terminado. Balazo y fuego artificial, pero fue terrible. Ahí para allá retumban. Yo me encierro en la casa y yo no salgo para ningún lado. El relato es el perfecto resumen de las horas de terror que sufrieron los vecinos de Conchalí. Disparos y fuegos artificiales, ráfagas sin control por más de 6 horas continuas. La resignación es lo que les queda tras una noche de pesadilla, el ver con sus ojos armas de alto calibre usadas en plena vía pública, en algo que ya parece habitual. Que el delincuente hoy en día, bueno, ya es dueño de las calles y ahora es dueño de toda la población acá, o sea, ellos hacen y deshacen. Sin duda impotencia hace mucho tiempo, no solamente mis vecinos, sino que toda la región metropolitana. Pero ¿quién está detrás de esta particular despedida? Según Carabineros, la familia y amigos de Bastián López Reyes, de 19 años, fue acribillado, recibió más de 10 disparos en la puerta de su casa. La mañana del martes el cortejo recorrió Chillán. Ahí está recluida su madre por tráfico, pero el velatorio continuará en Conchalí. El recorrido pasó a metros de un colegio, un jardín y este consultorio. Entre el colegio y jardín son más de 450 alumnos. El consultorio recibe principalmente a personas mayores de 60 años. Corresponde al 18,5% de la población de Conchalí, por sobre la media nacional. ¿Qué ocurre con el jardín infantil, con el colegio, con el consultorio? ¿Cómo cuidamos nosotros a la mayoría inmensa de la comuna? Ante este contexto social, los vecinos se cuestionan el por qué Carabineros no intervino oportunamente. A partir de las 18:45 los jóvenes inician con estos disparos. Nuestra llegada al lugar fue a posterior de esta situación. La planificación no fue exacta, reconocen. Eso es lo que busca mejorar el protocolo funerales de alto riesgo en el que trabaja el gobierno y que estaría listo en los próximos días. No queremos esperar a que se pueda reaccionar. Nosotros exigimos respuesta y queremos que Carabineros actúe apenas se enfrente a una situación de flagrancia. Este martes se realizará la segunda noche de velatorio y el miércoles el funeral. Esto se lo contábamos anoche. Fernando Solabarrieta fue víctima de un violento portonazo junto a sus padres en Providencia. Fue atacado con un punzón en la pierna. Llévense todo, váyanse. Es la reacción más común que tiene la mayoría de los que han sido víctimas del ataque sin contemplaciones de la delincuencia. A veces uno piensa que nunca le va a pasar, decía Fernando Solabarrieta. ¿Cómo vivir en un país donde tenéis que estarte preocupando de abrir o cerrar un seguro del auto? Es increíble. Nacen los cuestionamientos, la desesperación, crece la impotencia de no poder hacer nada. Algo así sentía el periodista de Televisión Nacional después de sufrir un portonazo. Se acercaba la medianoche de este martes cuando Fernando Solabarrieta iba a dejar a sus padres a Luis Taller Ojeda, comuna de Providencia. Su auto, un BMW de color negro. Él no se dio cuenta en ningún momento que los seguía a este vehículo rojo. Estábamos estacionados con el motor encendido porque se estaban bajando del auto, cuando de pronto mi papá me grita cuidado y yo me doy cuenta que en la ventana mía había un tipo encapuchado con bufanda, qué sé yo, y amenazándome. Luego de eso forcejearon y a Fernando lo hirieron con un punzón en la pierna. Nada grave, dice él, solo le preocupaba a sus padres. Pero cuando está tu madre dentro del vehículo y tu padre
la sensación de frustración es mucho mayor porque no puedes hacer nada para ayudarlo. En medio de los nervios, el conserje llamó a Carabineros, pero los delincuentes huyeron raudos hacia Avenida Tobalaba. Un hecho violento que se suma a la larga lista de portonazos que ocurren a diario en la capital. Ahora, la PDI trabaja con estas imágenes que muestran el recorrido de los autos. Golpean a la madre de Solabarrieta, lanzándola al suelo, quien se golpea en su cabeza. La verdad es que lo único que me atiné como a mirar, a correr a ver si veía la patente del auto, pero veo a mi mamá en el piso y me devuelvo para socorrerla. Yo salí para ver qué podía hacer, pero cuando vi que no puedo hacer nada. El auto del relator deportivo de TVN cuenta con un cortacorriente, entonces se presume que los asaltantes abandonaron el vehículo en un lugar no muy lejano de donde se produjo todo. Los padres de Solabarrieta se recuperan bien. Ellos, junto a él, solo esperan superar lo más pronto posible esta pésima experiencia. Una dura sanción tendría el funcionario de Carabineros que cuestionó a una víctima de violencia intrafamiliar cuando quiso hacer la denuncia. No habría sido el único que puso trabas cuando quiso ejercer su derecho. Si a mí me abusaron sexualmente, usted sabe lo que tiene que hacer, su trabajo, tomar un denuncio y anotarlo y registrarlo y mandarlo al tribunales. No importa lo que se demore, si es 1 año o 3, ese es su trabajo. ¿Ya? Usted no tiene que actuar ni como mediador, ni como psicólogo, ni tratar de hacer... se da. Esa actitud significó que Carabineros iniciara una investigación en contra del sargento primero Misael Zúñiga, perteneciente a la 20ª Comisaría de Puente Alto. Es por su falta de profesionalismo a la hora de tomar una denuncia por violencia intrafamiliar, ya que no cumplió con los protocolos en este tema, que se evalúa su baja. Pero lamentablemente para esta víctima de agresiones físicas y psicológicas por su marido, él no fue la única persona que la cuestionó por haber soportado años de agresiones y demorar en la denuncia. Al otro día fui a tribunales, la señora Carmen Cisterna me tenía que tomar el denuncio y lo mismo. Ella me cuestionó en todo momento que por qué me había demorado en tomar la denuncia, en hacer la denuncia, que cómo yo podía estar exponiendo a mi hija a esa situación de que me viera depresiva tanto tiempo. Eso habría ocurrido el 6 de mayo en el Tribunal de Familia de Puente Alto. Lo único que quería era llorar. Salí y me sentí así como tan frustrada de que en Carabineros me había pasado esta situación, del carabinero como queriendo casi que resolver mi matrimonio. Cuestionamientos, indiferencia que dejaron a esta mujer aún más afectada de lo que ya estaba por la violencia intrafamiliar que denuncia ha sido víctima. ¿Qué tan frecuentes son los cuestionamientos a las denunciantes? Bastante frecuente. Nos gustaría que fueran menos frecuentes, pero sucede que aún hay una generación, ¿verdad?, al interior de las instituciones que todavía fue formada en una cultura distinta y todavía no forma parte de ese Chile que tiene tolerancia cero a la violencia y que antes de cuestionar el relato de una víctima, lo que tiene que hacer es protegerla y cumplir con su deber y finalmente cumplir con la ley. Sobre la denuncia en contra de la funcionaria del Tribunal de Familia, que también cuestionó a la mujer, el Poder Judicial informó a través de un comunicado que el libro de reclamos se revisa al término de cada mes, por lo que solo este martes tomaron conocimiento del hecho, el que será analizado oportunamente. ¿Cuánto golpea nuestros bolsillos la eventual manipulación de datos del IPC? De comprobarse la intervención de las cifras, los últimos meses hemos pagado más por dividendos, por planes de salud o colegiaturas. Continúa la polémica tras el anuncio del INE por las supuestas manipulaciones en las cifras del IPC, una noticia que no fue bien recibida por el gobierno, que manifestó su malestar. Es absolutamente inaceptable, a mí me parece indignante lo que ha pasado. Yo quiero decir, con las estadísticas chilenas no se juega. Así es que nos parece que es muy importante aclarar, sancionar como corresponde y tomar los resguardos para que esto no nos pase en el futuro. Pero ahora la pregunta que todos se hacen es en qué afectó esto a los chilenos, y la respuesta se puede dar en 4 ejercicios. Por ejemplo, en el caso de una persona que paga un dividendo de 300.000 pesos, en el año le cobraron 7.000 pesos más, o por un plan de salud de 200.000 pesos, pagaron 5.000 pesos de más en el 2018. Esos daños probablemente van a ser llevados a tribunales, porque efectivamente hay un perjuicio
en relación a los consumidores. Es decir, tuvo que desembolsar más dinero del que efectivamente en términos reales hubiera tenido que hacer. Si llevamos este mismo ejercicio a la educación, una familia con 2 niños en el colegio, pagando un total de 400.000 pesos, pagó 10.000 pesos más en el año. Y en el caso de tener un estudiante universitario con una mensualidad de 500.000 pesos, pagaron 12.000 pesos de más. Una realidad que se refleja en el valor de la UF, que estaría 54 pesos más alta. Esta es la peor pesadilla para cualquier director del INE. En relación a su principal producto, efectivamente el IPC es lo que usamos para reajustar casi todos los contratos de la economía. Por tanto, es el indicador más importante que puede generar un instituto de estadística. Es justamente por la gravedad de lo ocurrido que este martes el ministro Valente fue hasta la Comisión de Economía, donde tuvo que exponer los antecedentes de la investigación. Que básicamente estamos hablando aquí de que estamos conscientemente cambiando datos. No se trata de errores, no se trata de cambios metodológicos, sino se trata, ¿no es cierto?, de la convicción que tiene esta unidad de que aquí alguien cambió conscientemente los datos para obtener un resultado distinto. Aquí lo que queremos, obviamente, es pedirle al gobierno saber cómo se va a pagar el jarrón, cómo los chilenos van a ser efectivamente indemnizados respecto de un daño. Este es un tema que está en desarrollo, es una hebra importante y peligrosa a la vez, producto de que hay 14.000 millones de dólares de colocación en UF. Una supuesta manipulación que dio un duro golpe en la credibilidad del INE y que lo tendrá al menos por un tiempo en el ojo del huracán. Y esta noche fue detenido el hombre acusado de ser el autor del doble homicidio que conmociona a la localidad de San José de la Mariquina. Héctor Safie con detalles. Buenas noches, Felipe. Así es, una información que sin duda estremeció a la localidad de San José de la Mariquina y en la región de Los Ríos, en la provincia de Valdivia. Situación que comenzó durante horas de la madrugada de ayer, pero que se dio a conocer durante el día y que dice relación con este grave homicidio, este intento de femicidio y también el doble homicidio que genera este hombre. Jonathan Vera, de 27 años, es el imputado y que fue intensamente buscado durante todo el día de hoy. Esto comenzó, como lo decíamos, en horas de la madrugada, cuando este individuo de 27 años ingresa a lo que es el domicilio de su expareja, donde se encontraba con su familia, es decir, su expareja, sus padres y además una pequeña niña de 13 años que es hermana de una de las víctimas. En este caso, este individuo ingresa a la casa y con arma blanca ataca a toda la familia, generando la muerte de la madre de su expareja, de la hermana de su expareja, hiriendo gravemente a ella y también a su padre. Finalmente es un doble homicidio, un femicidio frustrado y también un homicidio frustrado, en este caso en las personas del padre de su expareja y también de su expareja. Por supuesto, un círculo familiar que se ve completamente enlutado debido a lo que fue esta grave situación, y este individuo, después de cometer este grave delito, se da la fuga y permanece durante toda esta jornada prófugo, siendo buscado intensamente por las policías, tanto por Carabineros como por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que eran los organismos especializados y que estaban dando búsqueda a este sujeto. Por supuesto, es una localidad que se ve estremecida, como lo decíamos al inicio de este contacto, por esta grave situación que se genera y que destruye una familia y que habla de una crueldad muy importante, muy grave por parte de este sujeto que ingresa en horas de la madrugada y ataca sin ningún tipo de miramiento a toda la familia, matando a esta mujer, a la madre de su expareja de 48 años y una niña de 13 años y dejando gravemente herido al padre de su expareja, un hombre que estuvo en situación de riesgo vital durante el día, pero que afortunadamente ya esta situación crítica, esta situación clínica ha sido superada, está grave, pero ya fuera de riesgo vital, al igual que lo que es la expareja de este homicida. Por supuesto, vamos a escuchar declaraciones de lo que son las personas que estuvieron en el lugar y también de la Fiscalía. Llegó como pudo, arrastrándose con una estocada, me parece, cerca del pecho. Y acá los arrendatarios de mis padres lo auxiliaron y llamaron a Carabineros. Pero él contó ya que estaban fallecidas su señora y su hija pequeña y que ayudaran a la más grande, que todavía estaba viva. El día de mañana tenían una audiencia fijada en el Tribunal de Garantía de Valdivia, donde se iban a discutir las medidas cautelares que se iban a solicitar, ya que se había requerido un procedimiento simplificado por una denuncia que existía por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.
Escuchamos declaraciones respecto de lo que fue esta situación que se vive en San José de la Mariquina y que terminó ya durante esta jornada cerca de las 21:30 horas, cuando en una farmacia de la ciudad de Valdivia son guardias de este local comercial y también personas que reconocen a quienes buscados e imputados por estos dos delitos y que por supuesto ya terminan deteniéndolo, una detención ciudadana que posteriormente es Carabineros quienes lo detienen ya de manera formal y lo trasladan al retén de esta ciudad para esperar, por supuesto, su formalización el día de mañana por 3 delitos. Estamos hablando del doble homicidio en el caso de la madre, de su expareja y su hermana, y en el caso del homicidio y femicidio frustrado en el caso del padre de su expareja y de su expareja. Todo esto, una grave situación que afronta este hombre que fue detenido en horas de esta tarde. Escuchemos declaraciones. Unos guardias de alguna farmacia advierten la presencia de estas personas, al igual que civiles, y se comunican con Carabineros. Carabineros de inmediato que estaba en las inmediaciones, esa persona lo ubica y logra la detención. ¿Estaba acompañado? Aparentemente no. ¿Muestra algún tipo de resistencia a la detención? ¿Él fue reducido por estas personas? ¿Fue reducido por personal civil? Habían unas personas de civil que también se encontraban en el lugar y Carabineros lo logran reducir y lo trasladan hasta la primera comisaría. Una información que sin duda estaremos muy atentos al desarrollo durante horas del día cuando ya este individuo comparezca ante los tribunales por esta grave situación, los homicidios y el femicidio frustrado ocurrido en San José de la Mariquina, Felipe. Por cierto, muy atentos. Gracias, Héctor. Y el papá del niño que fue invitado la semana pasada a La Moneda denunció que la imagen de su hijo fue utilizada sin autorización por el Ministerio de Educación para promocionar el proyecto de admisión justa. Exigió una explicación a la cartera que encabeza Marcela Cubillos. Nosotros no participamos de esta reunión por el tema de admisión justa, eso hay que decirlo. Eso salió después, durante la reunión. Nosotros fuimos invitados como reconocimiento para estos alumnos de 6º y 8º básico que participaron de la reunión que estuvo la ministra, porque ellos demostraron un alto rendimiento académico. Lunes 6 de mayo, Palacio de la Moneda. El Ministerio de Educación invitó a un grupo de estudiantes para hablar de la incorporación de la región metropolitana al sistema de admisión escolar que permite a los apoderados postular mediante una plataforma en línea. En la reunión participó Elías Collado, alumno de 6º básico y con una prometedora carrera como actor. Antes de ingresar a esta reunión se firma un consentimiento que es para uso de la imagen, obviamente, en relación a la reunión de la cual íbamos a ser partícipes. Posterior a la reunión aparece este Twitter de la ministra ya haciendo campaña con un eslogan y con una fotografía y una cita de Elías. En su Twitter con la foto de Elías, la ministra Marcela Cubillos hizo alusión directa al proyecto Admisión Justa y al concepto Mérito con Inclusión. Puntos centrales de un debate legislativo que el gobierno comenzó perdiendo en la Comisión de Educación. Hay un aprovechamiento, hay un tema ético que no es parte nuestra, sino que parte de ello en la utilización de esta imagen, como un eslogan de campaña de cual nosotros no nos sentimos parte y para la cual no habíamos hecho esta autorización previa. Era un niño más que dijo ahí mismo que él era actor, nadie del ministerio conocía qué niños estaban asistiendo y explicó él que él tenía muy buen rendimiento académico y que le parecía justo que su rendimiento fuera valorado, igual como lo dijeron todo el resto de los niños ahí, previamente autorizados por los adultos que los acompañaban. En Twitter, el Ministerio de Educación publicó el poder firmado por Simón Collado, donde autorizó el uso de fotografías de su hijo, pero solo en relación con la actividad realizada en La Moneda sobre el sistema de admisión escolar. Igual sería muy bueno tener una explicación de parte del Ministerio, por lo menos reconocer el error, y que borren ambos tweets, uno donde se utiliza Elías y el otro donde se expone un documento privado como es mi cédula de identidad. Un niño que terminó convertido en actor involuntario de una polémica por el uso de su imagen. Por la tarde, la ministra de Educación optó por borrar el tuit de la discordia. El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ordenó que los militares restituyan todos los dineros que se hayan recibido de forma ilegal por concepto de pasajes al extranjero y fletes. Martínez dictaminó la devolución de dineros a todos quienes no se encuentren actualmente sujetos a proceso o con medidas cautelares. Todo esto se da en el marco de la investigación que lleva adelante la ministra en visita a Romy Rutherford, en donde una serie de exaltos oficiales están siendo investigados y sometidos a procesos por fraude al fisco.
Martínez destacó que todos los actos públicos y privados que se realicen tienen efecto en la imagen institucional. Por lo mismo, se obliga a tener un estricto estándar de probidad y transparencia. Graves acusaciones realizó el capitán Leonardo Oces, imputado por el caso Huracán, en contra del fiscal Sergio Moya. Lo acusó de alertar a Carabineros sobre el allanamiento a la unidad de inteligencia policial. A juicio del fiscal Carlos Palma, que indaga la operación Huracán, el capitán Oces fue uno de los principales ejecutores de esta operación liderada por la unidad de inteligencia de Carabineros de Temuco, donde se tejió esta verdadera red de espionaje telefónico que llevó por medio de montajes a la cárcel a numerosos dirigentes mapuches de la zona sur, acusados de asociación ilícita terrorista. En una nueva audiencia, el ex capitán Leonardo Oces declaró en Temuco que fue el fiscal Sergio Moya quien desde la región de O'Higgins dirigió en todo momento la operación que terminó cuando se introdujeron mensajes de WhatsApp a los teléfonos de los mapuches. A mí me ordenan con Smith, ¿no es cierto?, de concurrir a Rancagua. En esa reunión estaba el fiscal Moya, estaba un abogado asistente, creo que Nicolás Concha, estaba el mayor Marín y el teniente Silva. Y Smith le explica al fiscal de cómo funcionaba este tema. Yo al fiscal le muestro el correo electrónico al cual llegaba la información. Pero el ex capitán también develó que el fiscal Moya habría alertado a Carabineros antes que se practicaran los allanamientos por parte de la PDI. La advertencia que habría hecho el fiscal Moya en torno a que iban a ser allanados es una información muy grave y que, bueno, el mismo juez ha ordenado poner en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue esa filtración de ese antecedente. Esto lo obligaba a él a formular denuncia por la comisión de un eventual delito de violación de secreto. Pero el fiscal aludido y en medio de sus vacaciones telefónicamente hizo frente a las imputaciones en su contra. Alude revancha de la pareja del ex fiscal regional de O'Higgins. Tengo que manifestar que su afirmación de que yo supuestamente los alerté de un allanamiento futuro de la PDI es absolutamente falso. Ya veremos cuál será la determinación que asume el fiscal Carlos Palma, quien indaga las responsabilidades en esta fallida operación Huracán, que hasta ahora mantiene a civiles y uniformados tras las rejas, entre los que está el general en retiro Gonzalo Blue, ex jefe nacional de la cuestionada inteligencia de Carabineros. Apelando al patriotismo de los parlamentarios, el presidente Piñera pidió corregir errores y llamó al Congreso a apoyar los proyectos que no tuvieron respaldo, admisión justa y la reforma de las pensiones. A 24 horas del llamado lunes negro del gobierno. Reforma a las pensiones y admisión justa, proyectos emblemáticos rechazados. Los votos no alcanzaron para aprobar la idea de legislar. Le quiero pedir a esa mayoría que corrija este error, que rectifique el rumbo y que apruebe estos proyectos. Así, el presidente Piñera se refirió a los decepcionantes resultados que el gobierno tuvo en el Congreso Nacional y, abriéndose a perfeccionar las propuestas del Ejecutivo, realizó un llamado directo a la oposición. Confío en el patriotismo de los parlamentarios y espero que no le den la espalda a nuestros pensionados, a nuestros estudiantes. Patriotismo, el concepto que el mandatario ya utilizó en otras ocasiones, el que nuevamente desató la molestia de la oposición. No contribuye a nada, lo único que hace es crispar el ambiente. Ninguno de nosotros dependemos del Ejecutivo, por lo tanto, más respeto. Obstruccionismo y falta de sentido republicano. ¿Es distinto al del presidente? El presidente ocupa un concepto que no necesariamente tiene que ser igual al mío. Un lenguaje profundamente violento que no está a la altura de un jefe de Estado y por lo tanto claramente llamamos al gobierno a modificar el tono del lenguaje. Hay un común denominador, un ánimo de que este gobierno tratar de amarrarle las manos y que no pueda sacar los ojos, tratar de que no pueda gobernar. Esta es la máxima expresión de obstruccionismo. El proyecto de admisión justa sin fecha para debatir. Distinto es el panorama de la reforma de pensiones que será votada este jueves en la Cámara. Y si durante la mañana parlamentarios de la ADC desde el oficialismo los acusaron de darle la espalda a la ciudadanía tras la votación de este lunes, durante la tarde la ADC volvió a convertirse en la esperanza del gobierno. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no tengamos alguna posición del gobierno que sea distinta a la posición que ellos tenían ayer. Lo único que están haciendo es rechazar el derecho que tienen, por ejemplo, los adultos mayores a tener una pensión digna.
Horas decisivas para un debate que se intensificará en las próximas horas, al igual que las gestiones del Ejecutivo en búsqueda de los votos para aprobar la idea de legislar en una medida que La Moneda calificó como emblemática para este gobierno. Internacional. Una corte de Brasil determinó la liberación del expresidente Michel Temer, quien fue detenido la semana pasada por cargos de corrupción vinculados al caso criminal conocido como Lava Jato. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia votaron unánimemente a favor de otorgarle la libertad al exmandatario. Además, le aplicaron medidas cautelares como el bloqueo a sus bienes. Temer, de 78 años, se había entregado el jueves pasado a la Policía Federal de Sao Paulo después de que un tribunal de apelaciones determinara su reingreso a prisión. Esto en el marco de una investigación por la recepción de presuntos sobornos en 2014 a cambio de contratos de obras en una planta nuclear en el estado de Río de Janeiro. La policía alemana investiga la pista de una secta para explicar la misteriosa muerte de 5 personas heridas con ballestas, las que eran aficionadas al mundo medieval y a la alquimia y que probablemente se conocían. Las autoridades informaron que las víctimas son 4 mujeres y un hombre, el que fue hallado muerto con disparos de una ballesta clavadas en su cabeza y cuerpo. El fallecido era dueño de una tienda de objetos medievales en la que vendía puñales, espadas, cascos de armaduras y otros artefactos de defensa. Además, organizaba sesiones de combates con espadas. Los investigadores alemanes intentan determinar si los clientes habituales de la tienda están implicados en las muertes y cuál era la relación entre las víctimas. Los fallecidos eran miembros de una liga de torneos de caballeros y combates medievales. Además, habrían participado de una secta en que el hombre fallecido sería el gurú. Aumenta la tensión en Venezuela luego que se despojara de inmunidad a otros 4 diputados por haber participado en el fallido alzamiento militar. Ahora son 14 los diputados que están siendo enjuiciados por órganos chavistas y que son acusados de traición y conspiración por haber participado en el intento de alzamiento. Ello ocurrió poco después de que la sede del Parlamento amaneciera tomada por uniformados que bloquearon la entrada de los parlamentarios. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que sesionarán en la calle si es necesario y acusó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de liderar una represión. Y la compañía WhatsApp pidió actualizar la aplicación tras el hallazgo de una falla de seguridad que permitió a un programa informático espía acceder a teléfonos móviles. La vulnerabilidad reparada en la última actualización permitió a los hackers insertar un programa maligno en los celulares mediante una llamada a un teléfono a través de la aplicación que utilizan unos 1.500 millones de personas en todo el mundo. La compañía pidió a los usuarios descargar la última versión de la aplicación y tener actualizado el sistema operativo de los móviles para protegerse ante potenciales ataques de seguridad diseñados para comprometer información almacenada. A esta hora tenemos una temperatura de 7,9 grados y Santiago estará despejado con una máxima de 25. Valparaíso estará nublado con una máxima de 14 grados. Gracias por la sintonía y nos vemos en Canal 24 Horas.